Buen día, mi nombre es Diego Restrepo y el día de hoy hablaremos de las fuentes de información. Se denominan fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contienen datos vitales para satisfacer las necesidades de conocimiento o información. Hay diferentes fuentes en relación a su formato. Encontramos el tradicional, que es el impreso, el micro, el CD o el que se encuentra en línea. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información para la realización del trabajo es parte del proceso de investigación. Por eso debemos conocer los tipos de fuentes de información y adecuarlas a nuestras necesidades o nivel académico. Podemos dividir las consultas de información en dos. Primero, las compilaciones que nos proporcionan la información directa, como los diccionarios, las enciclopedias, los almanaques. Y segundo, las compilaciones que nos dicen en qué lugar o en dónde se encuentra esta información, como las bibliografías o los índices. En segundo lugar, tenemos la clasificación de las fuentes de información. Y como primer ítem, tenemos las fuentes de información de acuerdo al origen de la información, que se divide en tres subtemas. Primero, las fuentes de información personales, que nos ofrecen información sobre las personas o grupos relacionados profesionalmente. Esta información es de difícil acceso. Segundo, las fuentes de información institucionales, que nos proporcionan información sobre las instituciones, cómo están compuestas, sus actividades o funciones. Y tercero, las fuentes de información documentales, que nos proporcionan información a partir o sobre documentos, y de estas se desprenden otro tipo de fuentes de información, que los veremos más adelante una por una. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a hablar de los tipos de fuentes de información según su contenido. Y tenemos las fuentes primarias, que son las que contienen información nueva o original. Algunos ejemplos son las tesis doctorales, las actas de congreso, las normas, las patentes, etc. Después tenemos las fuentes secundarias, que son las que hablan de información que tienen referencia a documentos primarios o aquellas que contienen contenido ya conocido. Es el resultado de analizar las fuentes primarias, extraer, condensar y organizar la información para hacerla accesible a los usuarios. Es decir, estas fuentes no buscan ser leídas en su totalidad, sino buscan dar un punto específico para generar una consulta mucho más rápida. Algunos ejemplos pueden ser los diccionarios, las enciclopedias, los almanaques, los índices, entre otras. Y por último tenemos las fuentes terciarias, que son aquellas fuentes que tienen información de las secundarias, es decir, una bibliografía de las bibliografías. Algunas diferencias entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias son: primero, que las fuentes primarias son las publicaciones originales y las fuentes secundarias emplean esta información. Segundo, que las fuentes primarias son la base para la información de las fuentes secundarias. Y tercero, que la recolección de datos en las fuentes primarias es tediosa y larga, mientras que en las fuentes secundarias utilizan esta investigación para dar credibilidad y hacer unas consultas mucho más rápidas. Vamos a responder a la pregunta en dónde encontrar información de calidad para la solución de trabajos académicos. Entonces planteamos a Google Académico. Este sitio permite buscar información de diversas disciplinas en formatos como tesis, artículos e incluso libros. Después tenemos a Herbert Reich. Es una gran biblioteca de recursos con datos especializados para profesionales y estudiantes de todas las disciplinas académicas. Por último, vemos a laacademia.edu. Es más que un buscador, una red social de profesionales, estudiantes e investigadores. Los usuarios que forman parte de la comunidad tienen la posibilidad de publicar sus investigaciones y de relacionarse con otros usuarios. Como estudiante de la Universidad Santo Tomás, esta nos ofrece unos recursos, los cuales son los recursos multidisciplinarios, las herramientas de investigación, los libros electrónicos y los recursos especializados, además de las bibliotecas físicas que tienen en sus instalaciones. Muchas gracias por su atención, nos vemos en otro video.